Bueno, vamos a arrancar puntualmente. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos aquí en una nueva edición de este curso que repetimos cada año con los doctores Ricardo Terrile y el doctor Ángel Garrote, ambos asesores legales del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe. Bueno, es necesario reiterar una y otra vez este curso que abarca aspectos legales de nuestra profesión. El doctor Terrile en esta clase y en la próxima va a abordar temas que tienen que ver con el marco legal de la actividad profesional, la necesidad de suscribir a una encomienda, de documentar todo el proceso constructivo de nuestros trabajos. Este, Hay nuevas incorporaciones en el Código Civil y Comercial que está vigente desde agosto del 2015, si mal no recuerdo. Este, y esto influye en los nuevos reglamentos de las comunas y municipios. Bueno, todo este aspecto legal de la profesión lo va a abarcar el doctor Terrible, que tenemos esta tarde aquí con nosotros. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? Mucho gusto a todos y todas. Bueno, es un placer encontrarme con arquitectos y arquitectas. Hoy vamos a conversar en un tiempo razonable. Las charlas largas, extensas no sirven. Somos profesores en la facultad y sabemos que después de 40, 50 minutos la concentración se pierde. Por eso es importante destacar lo esencial y después en todo caso abrimos un proceso de preguntas que muchas veces es mucho más fértil en el entendimiento y en la comprensión del tema. Hace muchos años, que represento al Colegio de Arquitectos y que defiendo a arquitectos y arquitectas. Soy en realidad abogados de arquitectos. Y en ese sentido tenemos la experiencia de todo este tiempo, una experiencia que es recíproca, porque yo leo y enseño y ustedes a su vez practican y me enseñan y nos enriquecemos los dos con una formidable experiencia en la materia. Así que vamos a tratar en una forma breve, concisa, como les gusta a los arquitectos en general, hacer referencia precisamente a lo que llamamos cómo y de qué manera debemos afrontar la tarea en el ejercicio de la profesión. Yo destaco, enfatizo, acentúo la importancia de suscribir encomiendas. Ustedes no son profesionales que tengan la inmediatez de la encomienda. Seguimos trabajando con criterios y modalidades muy clasistas, le diría yo. En una etapa en donde está la inteligencia artificial, en donde hay drones circulando en el espacio, donde estamos contaminados por todo lo que es la informática, seguimos trabajando sin encomiendas y eso evidentemente no es una buena herramienta de trabajo. Omitir la encomienda no es evidentemente un buen consejo. Entonces yo le voy a decir primero que nada, ¿por qué es importante suscribir una encomienda? Primero, porque individualizamos la obra. Van a ser anteproyectos, van a ser proyectos, van a ser dirección de obra, representación técnica, van a ocupar, van a ejercer, van a desempeñar también la tarea de la construcción, va a ser llave en mano.
va a ser pura y exclusivamente una dirección de obra o una representación técnica y van a desplazar en cierta manera, van a separar la ejecución de la obra poniendo eso en cabeza de una sociedad de responsabilidad limitada. Le van a endosar esa tarea y así lo van a consignar en la carátula que el propietario será el constructor. Bueno, todas esas cosas se resuelven con una buena encomienda profesional. Lo primero que tenemos que hacer es individualizar la obra. ¿Qué es lo que percibo permanentemente? Elaboran 1, 2, 3, 4 anteproyectos y cada uno de esos anteproyectos, que es parte del contacto, de la comunicación que tienen necesaria inevitablemente con el comitente, porque no la documentan, después en definitiva no pueden pretender por cada tiempo que invierten en el anteproyecto, no lo cobran. Son demasiados generosos con los honorarios. Cada tarea profesional tiene un valor. Cuando estudiamos, y estudiamos todo el tiempo, cuando estamos atentos a la lectura que hacemos de revistas, de contenidos, de doctrinas, de proyectos, de iniciativas, cuando participamos activamente en charlas, en conferencias, etcétera, nos vamos nutriendo de una información que tiene un valor. Bueno, ese valor que los abogados ponemos en consecuencia en consideración y que nos enseña la facultad que nuestra tarea vale, tiene un valor. Yo estudio, todo el tiempo estudio. No es algo que estoy haciendo mecánicamente. El derecho tiene una dinámica fantástica. El derecho permanentemente va evolucionando y yo tengo que ir acompañando esa evolución. Y en ese sentido, ustedes son conscientes, al igual que yo, la transformación enorme que hemos recibido en los últimos 40, 50 años, desde 1983 a esta parte, en lo que sería el derecho constitucional argentino. Entonces, de golpe vienen las fuerzas del cielo y irrumpen de una manera feroz y cambian completamente el derecho, los decretos de necesidad de urgencia, el lenguaje, etcétera. Todo eso que uno tiene que de alguna manera atender. Ahora, en estos momentos, el Senado está debatiendo básicamente lo que llama la ley de bases. Los arquitectos desde agosto del 2015 tienen una nueva legislación. Vélez Sarsfield, lo he dicho varias veces y seguramente ustedes, muchos de ustedes me han escuchado. Vélez Sarsfield, en definitiva, cuando escribió el Código Civil en 1869, para que se ubique en Sarmiento, cuando Vélez Sarsfield escribe en la época de Sarmiento el Código Civil, lo que tenía enfrente, lo que era de alguna manera el modelo a seguir, era un edificio con medianeras de 45, con escaleras de mármol, con pasamanos de hierro forjado, con baldosas coloniales. Es decir, era una estructura sólida donde era razonable, muy razonable, que Vélez Sarsfield dijera que la responsabilidad del arquitecto o de la arquitecta era de 10 años. 10 años por vicios ocultos, 10 años por vicios redhibitorios, 10 años por ruina parcial, 10 años por ruina total, 10 años por el cálculo de estructura, 10 años. Pero en el año 2015 era absolutamente impropio, absolutamente injustificado, que ustedes sean responsables por 10 años de un Durlock, 10 años por un piso flotante, 10 años por una puerta placa, 10 años en definitiva por algo que evidentemente era efímero y no tenía aquella fortaleza. Y esto significó específicamente que modificaran sustancialmente
el Código Civil y Comercial, que es una ley que está por sobre encima de la Constitución de la provincia de Santa Fe, de la ley provincial, de las ordenanzas municipales, de las resoluciones comunales, de las resoluciones del Colegio de Arquitectos. Es decir, todo el derecho está subordinado a ese Código Civil. Y eso trajo como consecuencia profundas transformaciones en el ejercicio profesional que lamentablemente, ignoro la razón, la Facultad de Arquitectura no nos enseña, no nos capacita, no nos ilustra. Hemos ofrecido desde el colegio la posibilidad en el último año de la carrera de hacer un taller sobre todos estos aspectos, la importancia de suscribir encomiendas, individualizar al comitente. ¿Quién va a ser el comitente? ¿Será una persona? ¿Será un matrimonio? Si es una persona, ok, es un contrato individual. Si es un matrimonio, las dos partes deben firmar porque es un bien ganancial. Si es una sucesión, debe haber un administrador de la sucesión. Y si es un fideicomiso, sí, firmó conmigo un fideicomiso. ¿Quién firmó en el fideicomiso? Un inversor. No, no, no debe firmar un inversor, tiene que firmar el administrador fiduciario. Y si es una SRL, el socio gerente. Es decir, tenemos que saber, tenemos que conocer quién se obliga con nosotros, porque si no nos fijamos y hacemos el contrato con la persona equivocada, perdemos el día de mañana frente a la imposibilidad de cobrar porque no estamos legitimados frente a un proceso contractual que evidentemente no fue prolijamente elaborado. ¿Es importante individualizar el comitente? Por supuesto que sí. ¿Es importante individualizar la obra? Claro que sí. ¿Qué obra vamos a hacer? ¿Dónde la vamos a hacer? Entonces acá viene el bendito problema que tenemos, por otra parte, en muchas ciudades de la provincia de Santa Fe y especialmente en Santa Fe y en Rosario, que son las casas de pasillos, donde algunas son en PH y otras, en definitiva, nunca tuvieron, nunca funcionaron, a pesar de estar en PH, los consorcios, o están los pasillos indivisos que no son PH y en consecuencia empieza a generarse el inconveniente de la interpretación. El otro aspecto entonces de la encomienda profesional es, vamos a individualizar la obra. ¿Es un edificio de propiedad horizontal? Bueno, es un PH. Y en el PH hay bienes comunes de uso común, la terraza, bienes comunes de uso exclusivo, el acceso, los lobbies, el hall, y bienes propios, que es específicamente el departamento o la oficina. Esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente tenemos que tener conciencia, básicamente conciencia, de que cuando estamos hablando de edificar un PH, tenemos que estar atentos a esta situación, sino que sobre todo cuando entramos en esos edificios de propiedad horizontal, porque uno de los propietarios nos está pidiendo un aviso de obra o que resolvamos una construcción en alguno de los departamentos u oficinas, lo primero que tenemos que verificar, insisto, es de qué estamos hablando. De un espacio común de uso común es un problema del consorcio. En un espacio común de uso exclusivo, un balcón, es del consorcio. ¿Y esto qué importancia tiene? Muchísima. Porque si es un espacio común de uso común o un espacio común de uso exclusivo, es el consorcio el que debe convocar a una reunión de consorcio, explicar en consecuencia a ustedes el proyecto y tener el consentimiento del consorcio, porque ya no es una facultad, competencia o atribución de un propietario, sino del conjunto del consorcio. Y eso, en una encomienda aclarado, evitamos cualquier problema. Ustedes no se imaginan
la cantidad de litigios que existen y de las cuales estoy defendiendo a numerosísimos arquitectos y arquitectas como consecuencia que han sido negligentes en verificar esa cuestión. Hay que definir la tarea profesional. Hay una confusión notable, notable, que viene desde hace muchos años en la facultad. Yo diría que viene desde que ingeniería y arquitectura estaban en calle Pellegrini todos juntos, que tiene que ver con esto de dirección de obra y representación técnica. Arquitectos, arquitectas, la dirección de obra no es la representación técnica, son dos cosas distintas. No me pongan dirección de obra cuando van a hacer la representación técnica. O no me pongan representación técnica si van a hacer la dirección de obra. Entonces, está claro que un anteproyecto no llega a ser un proyecto, no tiene la característica, la categoría, la independencia, la autonomía propia que tiene un proyecto que tiene la condición de tal cuando puede ser interpretado por cualquier arquitecto en cualquier parte del mundo. Un proyecto vale de por sí. En cambio, un anteproyecto tiene muchas referencias personales, marcas propias que van marcando y en cierta manera elaborando una idea, una aproximación, una tentativa. No llega a ser un croquis, pero está entre el croquis y el proyecto propiamente dicho. Entonces, si voy a hacer anteproyectos para después entonces consensuar con el comitente del proyecto, especifique en la encomienda cuánto voy a cobrar por cada anteproyecto. No voy a cobrar. Bueno, ok, no los cobres, pero ten en cuenta que a veces algunos comitentes abusan de tal manera que van de alguna manera corrigiendo los anteproyectos al punto tal que uno está elaborando durante 60, 90 días anteproyectos y nada le va bien. Y todo eso es esfuerzo, un descomunal esfuerzo en esa materia que después no lo cobran. Anteproyecto, proyecto, dirección de obra. ¿Qué es la dirección de obra entonces? La dirección de obra es cuando el proyectista procura supervisar la ejecución de su proyecto para que no exista el plano conforme a obra. ¿Esto se da en la vivienda unifamiliar? No, no, en una vivienda de 50, 80, 120, 220 metros cuadrados no se da. Ahora, en Punta Norte, sí, en Punta Norte sí, en un edificio de propiedad horizontal o en un conjunto constructivo de 4 o 5 torres, sí. Yo conozco muchísimas empresas, algunas que están trabajando en el extranjero y que empiezan a proyectarse en edificios de envergadura en algunas ciudades capitales, que hacen el proyecto y después mandan al director de obra, que es el que va a supervisar que ese proyecto, la empresa constructora, le ejecute tal cual, porque tiene la marca. Yo siempre cuento una anécdota, no la voy a volver a contar hoy, pero Mario Roberto Álvarez era muy celoso de su propiedad intelectual, no quería, en definitiva, que su proyecto se distorsionara, se tergiversara, se modificara. Entonces, él lo que le exigía al comitente era: contratame por proyecto y dirección de obra. Yo quiero supervisar que el proyecto se haga tal cual decodifiqué el proyecto. Ahora, el representante técnico no es el director de obra. Tampoco puede ser uno director de obra y representante técnico. Es incompatible, lo dice la ley Araya. Si soy director de obra, no soy representante técnico. No puedo juntar las dos figuras en una misma persona. O soy director de obra o soy representante técnico. En una obra de 50 metros cuadrados, de 80, de 120, en un plan Procrear, yo puse de puño y letra mi condición de director de obra. Ok,
sos director de obra. Pero soy director de obra, no. No sos director de obra por más que hayas firmado de puño y letra como director de obra, sos representante técnico. ¿Y por qué? Porque una obra no puede no tener representante técnico. Ah, bueno, lo pongo al propietario, me dicen algunos colegas de ustedes. Es una locura, es una barbaridad. No puede el propietario. El propietario es arquitecto, es ingeniero civil, es técnico. No, no, ¿qué va a ser? Entonces no puede porque necesita tener incumbencia profesional. No puede haber un propietario que lo pongan en la carátula como representante técnico. ¿Lo puedo poner como constructor? Sí, pero hay una ley que es la ley 22250. Ustedes no son muy afines, muy amigos con los números de la ley. Nosotros nos encanta. Es un placer infinito que sentimos cuando citamos artículos, códigos y leyes. Pero la ley 22250 dice, específicamente es la ley de la construcción, para quien en definitiva no la asocie, la ley 22250 es la ley de la construcción, ley antiquísima de la época de Onganía, 1966. Algunos de ustedes no habían nacido. Esa ley, la ley de la construcción, la ley 22250, dice que el constructor, escuchen bien, el constructor que no es propietario, no es responsable de la, perdón, el constructor que no es su tarea habitual la construcción, por ejemplo, terrible, yo soy abogado, si yo, si yo soy el que figura en la carátula como constructor, porque una de ustedes, profesional de la arquitectura, está haciendo la representación técnica de una obra en mi casa, yo no soy responsable frente a la mano de obra. ¿Qué quiere decir eso? Que la UOCRA va a ir contra ustedes, que van a ir el Estado pidiéndole a ustedes en consecuencia los aportes de cada uno de los obreros que ponen en la obra. Al Negro Rodríguez, al Corto González, a Betito, a todos ellos les van a tener que pagar ustedes. ¿Por qué? Porque yo puedo invocar que como no soy un constructor que hago habitualmente lo que hace Fundar o lo que hacen tantísimas empresas constructivas, yo soy abogado, la ley 22250 me quita esa responsabilidad. Entonces, estas son cuestiones donde definir la tarea profesional es muy importante. ¿Por qué? Porque el director de obra, repito, el que únicamente es el encargado de supervisar y de alguna forma o de todas formas de llevar adelante la ejecución de la obra, que no es representante técnico, no tiene responsabilidad ninguna. Ah, entonces muy fácil. Yo firmo como director de obra. ¿Y hay representante técnico? No. Entonces vos, por más que haya firmado, repito, de puño y letra, soy director de obra, firmé, escribí, suscribí y en definitiva está en letras de molde director de obra, pero no hay representante técnico, para la ley y para los jueces, el representante técnico es el director de obra. El responsable técnico es una tarea muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es el encargado de decodificar el proyecto, es el encargado de asumir la dirección de la obra, es el que está en la tarea constructiva, no es el que pone el ladrillo, no es el que hace la mezcla. Por eso yo señalo siempre cuando defiendo a los arquitectas y arquitectos que le trato de convencer al juez, el arquitecto o el arquitecta decodifica el proyecto, pero tiene una responsabilidad muy grande. Miren, es responsable por el vicio de suelo, es responsable por el vicio de los materiales, es responsable por el vicio oculto, por 3 años el vicio oculto, es responsable por el vicio redivitorio, el vicio burdo, es responsable, si hizo el cálculo de estructura, por la ruina parcial o la ruina total. ¿Por qué firman el cálculo de estructura si no hicieron el cálculo de estructura?
Si el ingeniero lo hizo, que es un ingeniero amigo, que lo pase por el colegio de ingenieros, que se gane unos pesos el amigo ingeniero y no lo firmen ustedes, porque cada vez que firman ustedes un cálculo de estructura, le implica a ustedes 10 años de responsabilidad, porque son responsables de la ruina parcial y de la ruina total que eventual, hipotéticamente, pueda generar esa situación. ¿Puedo sacarme la responsabilidad del vicio de suelo? No, no, tampoco la de los materiales. Ahora, si vos hiciste un contrato llave en mano, sos responsable de todo. Y si no hago un contrato llave en mano, sino con la administración a cargo del comitente, tampoco, porque tenés la obligación de supervisar. Pero existe una palabra mágica, o si ustedes quieren una frase mágica, en el nuevo Código Civil y Comercial, que es la imputación ajena. Ustedes no son responsables de la imputación ajena. ¿Y qué es la imputación ajena? Cuando ustedes entran en un terreno determinado, donde producto del movimiento de tierra, enorme movimiento de tierra, muy propio de los barrios barrios cerrados que se están ejecutando últimamente, ustedes pidiendo un estudio de suelo, y que ese estudio de suelo, por supuesto, no lo hacen ustedes, que lo haga otra persona, un ingeniero si es necesario, que haga el estudio de suelo, y ese estudio dice que el terreno está apto, está bien compactado, no tiene ni plástico ni cal, absolutamente nada, pueden construir. Si el día de mañana, como consecuencia de que el informe fue erróneo, ustedes no son responsables del vicio de suelo. ¿Por qué? Por imputación ajena. El imputable es el que hizo el estudio de suelo. Si ustedes, lo dije la semana pasada en un curso de capacitación con matriculados recientes, si ustedes hacen el diseño de una biblioteca, el diseño, quiero que me diseñes una biblioteca, Lucía, una biblioteca. Quiero estar en esa biblioteca, sentarme en mi sillón favorito con la lámpara y ponerme a leer. Qué cosa más hermosa. Te hago el diseño, ¿te encantó el diseño? Sí, me encantó el diseño. Me encantó el diseño. A ver, ¿lo haces vos? No, yo no lo hago, yo soy arquitecta. Y entonces, no, tenés que hablar con un carpintero. Y vos no podés hablar con el carpintero, no, el contrato lo tenés que hacer vos con el carpintero. Y yo hago el contrato con un carpintero sugerido por vos o sin estar sugerido por vos, y el carpintero viene, me dijo que en 30 días me hacía. El carpintero nunca termina en 30 días, eso lo sabemos. Tardó 55 días en hacer el diseño de la biblioteca. Pero vino el carpintero y me montó la biblioteca. Y yo estaba contentísimo con esa biblioteca. Y cuando empecé a poner los libros, empezaron a arquearse los estantes. La madera, madera mal estacionada. ¿Soy el responsable? Dice la arquitecta. No soy el responsable. Imputación ajena. Vos hiciste el diseño, no ejecutaste en definitiva la biblioteca. Es una responsabilidad del carpintero. ¿Y cómo hacemos para sacarnos ese sallo? ¿Cómo hacemos nosotros, los arquitectos y arquitectas, para sacarnos esa responsabilidad y gozar este ejercicio profesional que es tan precioso, tan lindo, tan fantástico, haciendo una encomienda, donde realmente pongamos en esa encomienda cómo y de qué manera vamos a ejecutar la obra? Es incomprensible para mí, después de tantísimos años que estoy representándolos, es realmente incomprensible que en una obra de 10 losas me digan que lo van a hacer en 6 meses. ¿Por qué pusiste 6 meses en la encomienda? Bueno, a ver, había que poner un plazo. No, había que poner un plazo, no. ¿Por qué pusiste 6 meses?
Bueno, es lo que estila. Bueno, sacate esa costumbre. Vos no podés hacer nunca 10 losas, ejecutar y entregar el final de obra en 6 meses. ¿Cuánto tardás? Bueno, no sé, a ver, 18 meses. Bueno, poné dentro de los 24 meses. ¿Cuánto vas a hacer esta propiedad de 80 metros cuadrados? Bueno, no sé, ponele 12 meses. Poné dentro de los 15 meses. El dentro de te habilita a que vos puedas negociar con el comitente. Lo entregás antes si es necesario, pero nunca más tarde, porque yo lo dije el otro día y lo vuelvo a reiterar ahora. Estamos en una situación en donde en las nuevas composiciones sociales hay una sociedad que se llama fideicomisos, grupos de inversores que son fiduciantes y le confían a un administrador fiduciario que contrate, imaginemos, a un arquitecto o a una arquitecta para que sea el responsable técnico conjuntamente con una empresa constructora. Ok, fantástico. Ahora, el tema es que los inversores están esperando el momento en que el contrato de fideicomiso que puso en letra de molde 10 meses de construcción, el momento en que le entreguen la unidad, ya sea para ocuparla o para venderla o para alquilarla. Y resulta que a los 10 meses, por la razón que sea, la propiedad tiene un 60% del avance de obra. ¿Y sabés lo que dice el contrato de fideicomiso? Dice el contrato de fideicomiso que por cada día de demora te cobran una multa y no te la podés sacar, porque específicamente esa persona, el inversor, está pensando en todo el dinero que invirtió y en todo el dinero que está perdiendo por estos plazos que en definitiva no se están cumpliendo. Entonces, una cosa que la encomienda en definitiva determina son los plazos de ejecución. Es muy importante establecer con seriedad los plazos de ejecución. ¿Qué otra cosa hacemos en una encomienda? ¿Qué otra cosa es necesaria en una encomienda? Bueno, en una encomienda también es necesaria convenir el pago de los honorarios y la modalidad de pago. A ver, para que lo puedan conocer y aclarar, porque es algo que permanentemente les digo. Los aportes profesionales no forman parte de los honorarios. Repito, los aportes profesionales no forman parte de los honorarios. Hay muchos profesionales que piensan, sí, los aportes los tiene que hacer el comitente. ¿Y por qué? Bueno, porque son honorarios, no. Los aportes son derecho a la salud y derecho previsional de ustedes. Tienen que especificarlo en el convenio, tienen que establecerlo expresamente en el convenio que el comitente se hará cargo de los honorarios y también de los aportes definitivos, en definitiva, para la obtención del permiso de edificación. Hay otra cosa que yo he estado trabajando hace algunos años. Hay dos libros. Un libro que tiene varios años, lo hice en la presidencia de Saruá. Y otro libro que acabamos de publicar en el colegio en la presidencia de Rubén Palumbo el año pasado. El primero se llama Croquis Normativos. Quedaban algunos ejemplares que la biblioteca del colegio los estaba regalando. Aprovechen si quedan algunos. El otro libro que publiqué el año pasado y que se ha distribuido últimamente se llama Libro de Obra. Esos libros no están dirigidos a abogados. No hay citas jurisprudenciales, no hay disposiciones normativas, no hay jurisprudencia, no existe el léxico que usamos, no está en definitiva dirigido a los jueces, no, está dirigido a los arquitectos. En una forma clara, sencilla, concreta, donde de alguna manera esto que les estoy exponiendo lo estoy repitiendo en un papel.
hablo de la importancia de suscribir encomiendas, de cómo y de qué manera se elabora una encomienda, por qué hay que individualizar la obra, por qué hay que definir la tarea profesional, por qué es importante individualizar al comitente, establecer los plazos de ejecución, convenir los honorarios y la modalidad de pago. Y una cosa que digo también es, acostúmbrense, como cuando vamos a comprar un auto, a elaborar un manual de mantenimiento. El manual de mantenimiento es un documento que ustedes tranquilamente pueden elaborar en donde le dicen al comitente, mirá, durante los próximos 5 años yo no me voy a divorciar de tu obra, no me voy a divorciar. Durante los próximos 5 años yo quiero seguir atado a tu obra anualmente. El primer año voy a supervisar tal cosa, el segundo año voy a supervisar otra, el tercer año, el cuarto año, el quinto año. ¿Por qué 5 años? Porque es la responsabilidad por los vicios redimitorios. Ustedes se vinculan con la obra por 5 años y van verificando la impermeabilización de las paredes, las aberturas, el comportamiento del cemento, la posibilidad que por un problema de malas juntas en las baldosas algunas hagan algunos globos en la terraza, van se van conectando con el edificio y con la obra que ustedes ejecutaron y van previendo cualquier responsabilidad que pueda generarse en ese periodo de tiempo. Y si aparece el problema, aparece el vicio oculto porque el plomero fue chambón y aparecen las manchas de humedad, o aparece un problema de madera mal estacionada y entonces las aberturas empiezan a encorvarse, ustedes tienen la posibilidad, porque están vinculados con la obra, de poder en consecuencia tener la posibilidad de acudir prontamente a resolver el problema y evitar las demandas judiciales. Eviten las demandas judiciales porque los abogados somos muy perversos. Los abogados somos muy caros y no tenemos pudor cuando tenemos que hablar de honorarios. No somos pudorosos cuando hablamos de honorarios. Sabemos a ciencia cierta cuánto vale nuestro trabajo. Vamos a poner la mejor capacidad en la defensa. En este caso yo defiendo arquitectos. Pero, insisto, tengan prevención. Es muy importante tener prevención. Hay un factor que de alguna manera lo planteé hace algunos años y lo estoy, sobre todo después del Código Civil, como decía recién Viviana, vigente a partir de agosto del 2015, se me ocurrió, como consecuencia de esta experiencia, esta recíproca experiencia con ustedes, donde yo voy aprendiendo muchas vicisitudes que se le van presentando y a su vez ustedes van tomando algunos conceptos míos y hacemos una cosa interesante. Decía, empecé a elaborar, y esto lo suscribo en el último libro que se llama Contrato de Obra, perdón, libro de obra, que es precisamente el libro de obra electrónico. ¿Qué es el libro de obra electrónico? El libro de obra era un libro, un cuaderno foliado, no era un cuaderno espiral, era un cuaderno que no debía ser espiralado, donde uno lo foliaba, pero ese libro, en definitiva, ¿qué hago? ¿Lo tengo en obra? Si lo tengo en obra se mancha, se ensucia, se puede llegar a perder, se lo dejo al capataz, lo tomo yo, pero yo no voy todos los días. En ese libro de obra documentaba el profesional de la arquitectura todas las vicisitudes, todas las novedades, toda la comunicación. Se comunicaba con el negro Rodríguez, con el corto Olivera, se comunicaba con el proveedor de materiales. En definitiva, terminaba transformándose en un eficaz documento probatorio frente a la eventual posibilidad de algún conflicto.
pero era un libro que se perdía y cuando no se perdía se podía perder ex profeso. Alguien lo tomaba, se lo llevaba y nadie sabía dónde estaba y se perdía un elemento importantísimo. Esto pasó, en definitiva, esta circunstancia, el libro de obra. Hoy tenemos un instrumento maravilloso que es el libro de obra electrónico. ¿Por qué? Porque los correos electrónicos son plena prueba. Y entonces todo documentenlo a través del correo electrónico. Y el WhatsApp no. El WhatsApp no es todavía elemento de prueba plena porque se puede hackear. Entonces, ¿cómo es el libro de obra electrónico? Si yo tengo con Viviana, imaginemos, la condición de ella es mi arquitecta, desde el momento en que me pongo en contacto con Viviana y le pido a Viviana el anteproyecto, Viviana va a generar en su buzón de correo, en su computadora, una carpeta que va a decir terrible, me va a mandar el anteproyecto, yo voy a tener en esa carpeta también ese elemento, yo le voy a contestar pidiéndole modificaciones al anteproyecto y cada vez que ella me mande un anteproyecto, una copia va a ir a ese buzón que se llama Terrible. Y cuando comencemos la construcción, todo el vínculo que vamos a hacer entre nosotros, pero también con la constructora y con cada uno de los oficios, le vamos a exigir a todos los que se involucran en el proceso constructivo que denuncien el domicilio profesional, pero también el domicilio electrónico. Y vamos armando en el correo electrónico de cada uno de nosotros una permanente comunicación, un feedback permanente entre todos los sujetos. Ahora me estoy vinculando con el constructor, mañana me vinculo con el proveedor de materiales, pasado me vinculo con el de la carpintería metálica, después con el proveedor de baldosas, y todo eso lo vamos documentando en un libro de obra electrónico. Es un documento maravilloso, formidable de prueba, que incluso como tiene la relación comitente profesional, los pagos, los pagos a cuenta, los pagos parciales, los pagos en definitiva también se documentan. Hay que pensar, insisto, que estamos en una etapa de la inteligencia artificial con drones que están permanentemente recorriendo y en cierta manera relevando los terrenos que nunca se denunciaron y nosotros, los arquitectos y arquitectas, seguimos trabajando con el recibo USA, con el recibo cada semana o cada 15 días que le entregamos al negro Rodríguez. Negrito, mira, firmame acá. No se puede trabajar de esa manera. Es un sistema que ya perdió significado porque estamos celosamente custodiados y verificados. Hoy la FIP, si antes podíamos pasar por monotributistas y de alguna manera podíamos trabajar en negro, hoy es imposible. Hoy una demanda judicial donde perdió la vida un albañil es monstruosa. Tengan presente esta cuestión. No pueden vivir pendientes de que no le pase nada en una obra. La obra es de riesgo. Es una profesión de riesgo. Porque es una profesión de riesgo, ustedes se matriculan. ¿Quiénes se matriculan? Las tareas de riesgo. El Estado, de alguna manera, a través de la matriculación, tiene una pretensión, sabe de vuestra incumbencia y en consecuencia juega de esa manera. Entonces, estos son elementos muy importantes que tienen que estar traducidos en una encomienda. La encomienda requiere un consentimiento. La encomienda tiene necesidad de un consentimiento. El consentimiento es un acto que hay que acreditar. ¿Entregaste la obra? Sí, la obra la entregué. ¿Documentaste la recepción de la obra? No.
¿No documentaste la recepción de la obra? No. ¿Y por qué? Y no, bueno, le dije, che, bueno, ¿cuándo querés hacer la mudanza? Pero es que tu responsabilidad profesional no comienza con el final de obra. Ah, no, no. Comienza desde que esa persona empieza a habitar esa propiedad. ¿Qué es lo que pasa con el final de obra? Volvamos, Viviana, hoy te tengo como comitente. Viviana me dice, hay que hacer los aportes, Ricardo. En la encomienda hemos firmado que vos te vas a hacer cargo de los aportes. Viviana, para un poco. Me sacaste lo que no tenía. Fue tremendo. Lo que gasté fue. Me pasaste un presupuesto hace 2 años y pico y hemos triplicado. No, pero vos te olvidás, Ricardo, de la inflación, de la pandemia. Sí, sí, todo lo que vos quieras. Pero realmente ahora terminaste la obra. Voy a empezar a gozar de este proyecto hermoso que ejecutaste. Y de golpe me decís que tengo que pagar esa fortuna en aportes. Es necesario, es imprescindible porque si no, no hay final de obra. Claro, en una vivienda eso se minimiza porque una vivienda sin final de obra se ocupa igual. Ahora, cuando es un local y el local no se puede habilitar sin final de obra, la cosa se pone más seria. En consecuencia, la responsabilidad de ustedes comienza a partir del final de obra, no, se comienza a partir de que empiezan a habitar. Y si el final de obra, en la conversación que estaba teniendo con Viviana, Viviana acepta, porque es buena, porque es generosa, porque somos amigos, de que yo le diga, mira, haceme una cosa, aguantame, estamos en mayo, junio, bueno, qué sé yo, en diciembre, para Navidad, Año Nuevo, yo te prometo que consigo ese dinero, pero aliviame estos 6 meses, dame un semestre. Y son 6 meses que Viviana está sacrificando de responsabilidad profesional que le quitan. Porque ahora ya no tiene 3 años, no, tiene 3 años y 6 meses. O 5 años y 6 meses. Y resulta que en diciembre las cosas no me fueron bien y le digo a Viviana, bancame un poquito más, está la Navidad, Año Nuevo, escúchame, vos viste lo que es Navidad y Año Nuevo en cuanto fiestas, regalos, viajes, vacaciones, es una locura. Entonces lo voy postergando y ella va postergando la responsabilidad profesional y esto es lo que hay que evitar. Entonces tengan en cuenta la importancia que tiene documentar la recepción de la obra. No hay problema. ¿Cuánto tiempo querés? 1 año. Ok, no hay ningún problema. Yo te espero con los aportes. En definitiva, te voy a esperar el colegio, no te voy a esperar yo. Son aportes del colegio, no son aportes que vienen a mí. Pero ¿sabés qué? Hagamos una recepción de la obra. Una recepción de la obra es una tontería. Una recepción de la obra son 4 renglones. En el día de la fecha, en la obra ubicada en tal lugar, conforme visación ante el colegio número tal, expediente número tal de la municipalidad, la señora fulana de tal en su condición de arquitecto, el señor mengano de tal en su condición de propietario, recepciona la obra de conformidad. Que un recibo diga recepciona la obra de conformidad implica que en ese momento la comitente o el comitente está renunciando a los vicios redhibitorios, está renunciando a los vicios burdos, que son los que se ven. Si yo voy arriba a la terraza y veo que hay baldosas con globos, producto de las malas juntas, y yo recepciono la obra de conformidad, listo. Entonces, es muy importante el acta de recepción. ¿Podemos hacer actas de recepción provisoria? Claro que sí. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, qué sé yo, por 60 días. Hago un acta de recepción provisoria por 60 días y a los 60 días nos volvemos a encontrar o transcurridos los 60 días sin que la comitente haga ninguna observación, se transforma en recepción definitiva y se protegen. Ustedes tienen que entender que están en una actividad hermosa como es la construcción y deben necesariamente procurar
que eso no sea angustiante, que no los tensione, sino que todo lo contrario. Tengan presente que el Código Civil modificado en agosto del 2015 dice expresamente, escuchen bien, esto es importante, frente al deber de expedirse, el silencio importa aceptación. Lo voy a repetir. Frente al deber de expedirse, el silencio importa aceptación. Si ustedes reciben una intimación de la UOCRA, ustedes reciben una intimación de la municipalidad y no le dan bolilla, están aceptando la intimación. Tengo, no uno, tengo, no quiero exagerar y les aseguro que no exagero. Tengo cientos, por no decir miles, de ejemplos de arquitectos y arquitectas que me dicen, che, negro, escuchame una cosa, la nota que llegó ahí en la obra, ¿dónde la dejaste? No sé, arquitecto, creo que se perdió, pero yo se la di a usted. Frente a la obligación de expedirse, el silencio, insisto, el silencio importa aceptación. Cuando reciban, perdón, una carta documento, contesten, negando, afirmando o modificando, contesten, contesten. Es muy importante ese elemento. Otro factor de la cual voy a hablar la semana que viene es todo lo vinculado a la cuestión de la disolución o resolución o rescisión contractual. Hay un tema que evidentemente en esta, diríamos, informalidad que tienen los profesionales de la arquitectura, no ponen la debida atención. Se enojaron con el propietario, se enojaron con el constructor y en un momento determinado se van de la obra y me dicen, voy a renunciar. Bueno, hiciste una constatación notarial de la obra. ¿Constatación notarial para qué? Una constatación notarial fotográfica para documentar el avance de obra. No. ¿Es necesario? Por supuesto. ¿Y para qué? A ver, ¿qué avance de obra tenés? Y debe estar en el 55-60%. Bien, si vos no has puesto en estos momentos las aberturas, si tenés el contrapiso y todavía no pusiste las baldosas, y si no empezaste a ejecutar tal o tal o tal tarea, vos documentás que te está yendo con ese porcentaje de avance de obra, que queda todo lo demás, porque si no, va a venir el Negro Rodríguez, el Corto González, van a ejecutar la propiedad y vos el día de mañana te vas a encontrar con que la obra se terminó, no supervisaste ese 40% pendiente de ejecución. Hay grandes vicios constructivos hechos por esos tres albañiles y ahora te van a hacer responsable a vos, porque en definitiva vos te fuiste y nunca documentaste. Es tan simple como eso. Hacé una constatación fotográfica de la obra, primero. Segundo, mandá una carta documento al comitente diciendo que te vas de la obra. Denunciá en el colegio de arquitectos que ya te fuiste de la obra con un 60%, porque si no vas a pagar el 100% de aportes. Informá con esa documentación en copia al municipio o a la comuna que te fuiste de la obra. ¿Para qué? Porque en el código de edificación se dispone que si vos denunciás que te vas de la obra, tenés que decirle al municipio o a la comuna que dentro de los 10 días intime una nueva designación de un nuevo profesional por, bajo apercibimiento de paralizar la obra. La obra no puede estar sin supervisión.
No dejes que en la obra siga trabajando el negro Olivera, el negro Rodríguez, el corto Beto, ¿no? Trata de alguna manera de documentártelo. Es muy importante porque después viene Juan, que le compró a Terrile la vivienda, y Juan, cuando le compró a Terrile la vivienda, le pregunta: "Che, ¿quién fue tu arquitecta?". "Viviana". Y la demanda a Viviana por el 100% de la ejecución de la obra, y Viviana, por más que diga: "No, pero yo hice el 60%". ¿Dónde está documentado? No mandó carta documento, no lo documentó en el colegio, no lo informó en la municipalidad, no hizo constatación notarial fotográfica. Y todo se limita a eso, a un trámite administrativo, salvando una responsabilidad enorme. Viene otro arquitecto y me dice: "No me llevo bien con el comitente, bueno, al final me echó de la obra y bueno, listo, ya está". No, pará. ¿Y el 1261? ¿Cómo nos gustan los números? Para eso nos gustan los números, porque en realidad para otra cosa no. El 1261, ¿qué es el 1261 del Código Civil y Comercial? El 1261, señoras y señores, dice expresamente lo siguiente: cuando el comitente resuelve unilateralmente una encomienda, repito, cuando el comitente resuelve unilateralmente una encomienda, debe pagarle al arquitecto la totalidad del contrato más un plus por la expectativa creada. ¿Saben cómo me dicen a mí? El 1261. No hay un solo arquitecto que venga con este planteo que no le invoque el 1261. A ver, no seas tonto. Vamos a mandarle una carta documento al comitente y le vamos a decir: habiendo adoptado la resolución contractual y en el marco del artículo 1261 del Código Civil y Comercial, lo intimo al pago de la totalidad de la ejecución de la obra conforme contrato que tenemos, con un plus que, si no lo convenimos, lo va a fijar el juez prudencialmente. ¿Por qué vamos a aceptar la decisión arbitraria, de mala gana, irrespetuosa de un comitente? No, lo que pasa es que de alguna manera está bien, no nos llevamos bien, pero no me gustaría. Ok, ok, es una decisión personal, de alguna manera te sirve, ok, hacelo así. Pero quiero que sepan aquellos que no tienen a lo mejor una relación de especulación o de amistad o de lo que fuere, que tienen algunas disposiciones importantes en favor de ustedes que juegan. El asesoramiento es importante. Todos los jueves a la mañana yo asesoro gratuitamente a los arquitectos en el Colegio de Arquitectos. Todo lo que tienen que hacer es hablar con otra Viviana para que en definitiva les haga la reserva, porque tengo turnos acotados. Empiezo a las 8:30 de la mañana, termino al mediodía. Ustedes tienen la posibilidad y lo hacen. Hay muchos profesionales que vienen a consultarme. Por supuesto, son consultas que no son redacciones de contratos, ni mucho menos, son puntuales, concretas. Pero también tomen nota, tomen nota. Mi correo electrónico es R de Ricardo, R Terrile, ahí tienen el apellido mío, terrible cuando era chiquito, ahora estoy más tranquilo. R Terrile, arroba, M de mamá, M, E de Eduardo, me.com. R Terrile, arroba, me.com. Yo no le niego el teléfono a nadie. Probablemente, si en algún momento estoy en una audiencia, le voy a decir: llame después, estoy en una audiencia; si estoy en una reunión, lo mismo. Pero siempre, y creo que hay sobradas constancias al respecto, cualquier profesional que me llame, yo trato de responder. Trato, al menos están en obra, a lo mejor están con un conflicto,
me llaman, yo respondo. Ok. Úsenlo. Eso es un servicio del Colegio de Arquitectos. Es un servicio que presta el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos me paga todos los meses un honorario y ese honorario me lo paga porque ustedes hacen aportes. Entonces, tengan presente esa situación. Bien, Estas doctor. cuestiones, Ah, perdón. sí, Luego vamos a las consultas. No, quería aclarar en esto que dijo, para quienes están en Rosario, pertenecen al Distrito 2, pueden hacerlo en forma presencial sacando turno con Viviana Rodríguez, que es otra Viviana del colegio, para que no así haya es, confusión. Y en el así mail es. que les acaba de dictar el doctor Terrile, para el resto de los matriculados de la provincia. Sepan que quienes están en Santa Fe también tienen al doctor Ángel Fermín Garrote, que es asesor legal también, y está en el Distrito 1 en Santa Fe. Pero si quieren hablar con el doctor Terrile, lo hacen mediante ese mail. Cuando usted Bien, disponga, doctor, ya vamos a algunas consultas. sí, yo le Pero lo diría que dejo una terminar. hora es bueno tener, hay temas, sí, hay temas. Pendientes, sí, por supuesto, pendientes, pero tenemos el lunes que viene. Sí, sí, el lunes que viene continuamos con usted. Bien, Luego tenemos entonces, un lunes feriado y los bien, siguientes 2 lunes va a estar el doctor Garrot, ya perfecto. con otros Entonces, yo temas lo que de... voy a hacer, ya llevamos una hora, es más que suficiente para concentrarse. Después de esto ya empieza uno a pensar qué tengo que comprar para la cena, cuándo salgo, etcétera, etcétera. Entonces, está bien, la vamos a seguir el lunes que viene. Entonces, ahora abramos el compás de las preguntas, ¿eh? Eh, bien, había alguien que había levantado la mano, en su momento le iba a pedir que me espere, ahora la quitó, si quiere volver a levantar la mano, le damos la palabra. Pero mientras tanto aquí Eduardo pregunta, cuando se refiere a los aportes, los que tiene que pagar el propietario, ¿incluye tanto los de la caja de ingenieros como los del colegio de arquitectos? Si lo ponen en una encomienda, los aportes de la caja y del colegio son del profesional. Ustedes están hablando de su aporte jubilatorio y su aporte en salud. Ahora, si ustedes quieren de alguna manera delegarle al propietario comitente esa tarea, bueno, en el contrato tiene que figurar o tienen que consensuarlo. Ahora, tengan presente lo siguiente, ustedes lo hablan con el propietario dice, sí, ok, pone que los honorarios yo te lo voy a pagar de esta manera y que cuando vos termines la obra te voy a hacer la totalidad del pago de los aportes a la caja y al colegio. ¿Eso es suficiente para que el colegio vaya contra el empresario, contra el propietario? No. El colegio y la caja van a seguir yendo contra ustedes. Lo que pasa es que ustedes tienen una buena herramienta como para decirles, che, me intimó el colegio, me intimó la caja, pagá. Pero eso sigue siendo una obligación de ustedes. El colegio no va, la caja no va contra el empresario porque no puede, legalmente no puede. Son aportes de ustedes, ¿eh? Pero es importante que lo pongan en una encomienda. Si no lo ponen en una encomienda, los aportes son de ustedes. Bien. Aquí Fernando pregunta, ¿puede haber una resolución unilateral de un contrato por parte del comitente o del Claro, profesional también? pero estimado Fernando, Fernando, ¿me decías? Sí, ¿Eh? Bien, sí, Fernando, si yo no estoy satisfecho con tu tarea profesional, si vos no venís a verificar lo que hace el Negro Rodríguez todos los días, si vos me enteré que estás viajando en el exterior y no venís a la obra, ¿por qué te tengo que bancar? Resuelvo unilateralmente la encomienda y te saco de la encomienda. Esto es así, ¿no? Lo mismo pasa con el profesional.
Si el profesional, y pasa todo el tiempo, viene y me dice, por más que insisto, por más que lo intimo, por más que le hablo por teléfono, por más que voy al domicilio, no me paga, hace 3 meses que no me paga lo que habíamos convenido de honorarios, bueno, ahí mandás una carta documento diciendo yo no voy a seguir trabajando en estas condiciones. Por supuesto que hay resoluciones unilaterales. Las convenciones bilaterales se dan cuando hay consenso. Si no hay consenso, ¿qué necesidad tengo de bancarlo al otro que no hace la tarea comprometida? Sí, por supuesto, existe. Es más, vivimos los abogados de eso. Bueno, Cecilia pregunta cómo conseguir el libro. Yo le contesté por el chat que el libro está en la biblioteca. No sé si quedan ejemplares para repartir, pero sí para consultas seguro. Y después preguntan si no está la edición en PDF, en forma virtual. Que yo sepa, no. Que yo sepa, Yo no. quiero, sí, lo que yo quiero señalar es, yo doné mi propiedad intelectual al colegio. La doné. De tal manera que lo hice al libro, fue un pretexto para trabajar con mi hija también es abogada, pero ella es abogada en Barcelona, ella está trabajando como abogada del mercado común europeo y trabajamos juntos en una oportunidad que viajé y estuve una temporada con ella, hicimos eso que llamó libro de obra. Bueno, donamos la propiedad intelectual de tal manera que si el colegio físicamente no tiene más libros y quiere hacerlo electrónicamente al libro, lo puede hacer. Es más, podemos sugerírselo mañana a Rubén que lo ponga en la red. No estaría mal. Puede ser, sí. Acá incluso Claro, José Luis dice que tiene el libro en PDF, que si está todo ok legalmente lo comparte por acá. Eh, también, con todo gusto, no hay problema. No le eh, vamos a hacer juicio de apropiación. si no se lo hace usted, doctor, que es el autor del libro, porque está muy bien, como cada clase suya, doctor, muy claro y explicativo. Cecilia pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del director de obra cuando hay un conductor técnico, otro Ninguna, profesional? ninguna. Cuando hay un director de obra, ahí Joana es, Martorell está pidiendo la Sí, mano, pero le sí, ahora contesto, le damos la palabra. le contesto a esto. No, el director de obra, cuando hay un representante técnico, miren, les doy un ejemplo. En Punta Norte se llama, Puerto Norte. Puerto Norte. En Puerto Norte, ese proyecto lo hace un profesional, un arquitecto extranjero, que cuando el proyecto se presenta, manda a un director de obra que ejecutó y supervisó, no ejecutó, supervisó toda la parte urbana, todo lo que era ingreso y salida del registro automotor, eh, pero Caputo, que fue primitivamente la empresa constructora, después la endosó, tenía su representante técnico, de tal manera de que el director de obra, que es el que supervisa el proyecto, no tiene ninguna responsabilidad. Ninguna no tiene responsabilidad por vicios ocultos, por vicios redivitorios. Esa responsabilidad la tiene el representante técnico. Yo, en una oportunidad, tuve en un juicio donde el proyectista, que normalmente no tiene responsabilidades por vicios, sí tuvo una responsabilidad por vicio oculto. Si abría la puerta del baño, golpeaba la puerta con el lavatorio. Ese es un vicio oculto. Ahora el Código Civil habilita que el representante técnico, si cuando está ejecutando la obra, verifica que al abrir la puerta del baño golpea con el lavatorio, que antes era intocable, no podía tocarlo si no era con autorización del autor del proyecto, ahora sí lo puede hacer. Justamente de eso vamos a hablar el lunes que viene. ¿Cuándo se puede modificar un proyecto y cuándo no?
Bien, Johanna, le damos la palabra a Joana, después continuamos con las otras consultas. Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha? hola. Yo quería saber, cuando pasamos una regularización, ¿qué responsabilidad tenemos como arquitectos? Ninguna, porque es un relevamiento de obra. Vos cuando Ah, haces una regularización lo que haces es relevar la obra. No sos responsable por el vicio de suelo, por el vicio de los materiales, por los vicios ocultos, por los vicios redimitorios, por la ruina parcial, de sí, nada. Vos te limitás a hacer un relevamiento de obra. Relevás la obra tal cual está. No sos responsable porque no has sido la autora sí, de la ejecución y sencillamente lo regularizás porque a lo mejor necesitas regularizar la parte vieja, digamos, la parte antigua, y vas a construir como accesorio una obra nueva. Entonces vas a hacer una obra nueva al lado de una obra regularizada, pero no bien, tenés ninguna responsabilidad. bien. ¿Y yo debería hacer algún contrato antes de agarrar el Sí, trabajo? sí, sí, claro, claro, claro. Si vos, es muy común que a veces cuando encarás hacer una ampliación de una obra que nunca fue documentada, la municipalidad te pida la regularización de qué, de lo que está construido. Como tenés que ejecutar una obra nueva, bueno, es muy importante que vos en un contrato especifiques qué es lo que vas a regularizar y qué es la obra nueva que vas a ejecutar. Si no se confunden y ahí vas a tener Bien. problemas. Y si sería solo regularización, Mejor, porque, regularizas todo, claro. claro, pero dejo también, antes de empezar el trabajo tendría que hacer un contrato, Siempre, por el siempre. siempre. Sí, Hacé siempre contratos, hacé siempre. Es muy importante documentar, te da transparencia, te da certeza. Si vos que sos arquitecta y yo que soy tu comitente hacemos un contrato, vos y yo sabemos a qué atenernos, cuánto me sale la obra, cómo te la voy a pagar, quién va a comprar el material, cómo lo vas a supervisar. En un llave en mano eso es más común hacer un contrato, pero en una tarea por administración, vos fíjate, vos me decís a mí, vamos a comprar este ladrillo porque es importante, tu casa va a ser fundamentalmente de un entorno de ladrillo visto con mucha madera. Me encanta, va a darle una calidez muy especial a todo el ambiente. Ahora, vos me estás pidiendo que el ladrillo que yo compre sea de un horno que está en Álvarez, pero es carísimo, me sale un montón de plata. Entonces estoy pensando en la posibilidad de un contrato que sea, estoy pensando, ¿me escuchan? sí. Sí, sí, Estoy pensando en un contrato concretamente que sea de, me perdí, ¿dónde estoy? Es que los perdí a ustedes, espérenme un poquito. lo estamos Sométeme. escuchando perfectamente y viendo Sí, perfectamente. pero yo quiero ver las imágenes. Si yo me pierdo en las imágenes, ahora sí, ahora los Ay, tengo de bien, nuevo. Bien, estaba aguardo. diciendo, entonces, yo no puedo comprar ese ladrillo porque presupuestariamente me implica una erogación enorme. Entonces, compro un ladrillo en Funes que es muy tosco, que tiene mucha sal, y vos te encargás de decirme, che, es muchísima la sal que tiene este ladrillo y lamentablemente si lo colocamos voy a terminar pintando todo el ladrillo visto y va a perder la fisonomía y el entorno que quiero darle. Como vos y yo no nos ponemos de acuerdo, yo porque tengo limitaciones presupuestarias, vos porque querés hacer bien tu trabajo, tenemos el libro de obra electrónico. Entonces, vos y yo vamos a documentar esta diferencia que tenemos. ¿Por qué? Porque el día de mañana vos no vas a ser responsable de una decisión que yo tomé porque eso es imputación ajena. Por eso es importante la encomienda. Ahora, si vos no hiciste encomienda y esta diferencia la tenemos y no hay encomienda, ¿qué nos va a pasar? Va a pasar que vos vas a terminar siendo responsable por la mala praxis. Sí, ¿Se entendió? sí, sí, Bien. perfecto. Muchas gracias.
Viviana, Sí, acá continúo. Edith sí, pregunta, en una rescisión anticipada, la constatación sí. notarial del avance de obra, ¿lo puede hacer el arquitecto o debe hacerlo un escribano? Perdón, no te escuché bien, En la apareció cortado. rescisión anticipada, la constatación notarial Sí, del avance sí, de obra, ¿debe sí. hacerla el arquitecto o un escribano? No, un escribano. El único funcionario que da fe, tengan presente esto, no hay profesional que no sea el escribano que dé fe. No lo damos los abogados, ni los agrimensores, ni los arquitectos, ni los ingenieros, ni los contadores, absolutamente nadie. Es un monopolio de la fe pública que tienen los escribanos. No, no existe ninguna posibilidad que la constatación la haga un arquitecto. Cuando la hace un escribano y el escribano dice, este relevamiento fue hecho el 3 de junio, no hay manera que pueda eso contradecirse. Él da fe que fue el 3 de junio a las 8 de la noche. Perfecto. Entonces, es claro, porque si vos tomás, ese es otro tema, los chicos jóvenes toman la fotografía con el celular y dicen, lo tengo todo en el celular. No son pruebas. No es prueba, no, no es prueba, pero saqué 30 fotos con el celular. Bueno, adorná, adorná tu habitación con esas fotos. No sirve, no son pruebas. Tiene que ser un escribano que da fe y que va a decir, en mi presencia sacaron 30 fotos el 3 de junio a las 20 horas. Está un poco oscuro para sacar Sí. fotos, vamos a poner a las 10 de la mañana. Bueno, aquí Silvana dice, viene un piropo, doctor, qué gran beneficio para los arquitectos contar con tan claro profesional. Gracias. Y la Bueno, misma Silvana pregunta, ¿cómo se debe proceder si la recepción de obra no es aceptada por el comitente? es que normalmente si somos nosotros los arquitectos, me voy a poner en el ejercicio ilegal de la profesión, lo que planteamos la resolución y el otro no la acepta, es una resolución unilateral. Si nos ponemos de acuerdo es una rescisión. Si no nos ponemos de acuerdo es una resolución. Son dos términos que los abogados manejamos bastante bien. Rescisión es de común acuerdo, resolución es unilateral. Ahora bien, si la resolución unilateral parte del arquitecto o arquitecta y el comitente no lo acepta y contesta diciendo no voy a aceptar, no quita, no sirve para nada ese no lo voy a aceptar porque la decisión individual pesa sobre la reacción del otro. En todo caso dirá que no está de acuerdo, pero nada más. Yo, suponte, en ese caso, mandás la carta documento, resolvés la encomienda, el comitente te contesta que no está de acuerdo, etcétera, y vos insistís con este planteo, vas al colegio, vas a la municipalidad, denunciás el avance de obra, hiciste la constatación. A veces el problema que se presenta, tengo que decirlo también, hay tantos matices, que por ahí viene el arquitecto y me dice, quiero resolver el contrato, pero tengo un problema, no puedo hacer la constatación notarial fotográfica, porque como no estoy en la obra y me han sacado el ingreso a la obra y la obra está vallada, no puedo ingresar. Y violación de propiedad privada no puedes hacer. Distinto es cuando la obra la tenés abierta. Eso puede pasar. En ese caso, lo que yo sugiero es que vayan a la municipalidad a denunciar y pidan a la municipalidad que se presente el inspector para que haga en definitiva el relevamiento. Algunas comunas lo hacen. Bien. Ahí comento que José Luis ya compartió en el chat de la reunión el libro en PDF. Ya se lo pueden Buenísimo, bajar. buenísimo, Cristian aprovechenlo. pregunta, entonces, ¿cómo se considera cuando el municipio exige para la aprobación de un expediente que exista un director de obra, pero no exige a un representante técnico? Porque es lo mismo.
Cuando un municipio exige un director de obra, lo que está diciendo es que exige un representante técnico. Los municipios no están actualizados. Entonces, es muy común que en un municipio y sobre todo en una comuna llamen indistintamente director de obra que representante técnico. Es más, los arquitectos y arquitectas que egresan de la facultad se autodenominan indistintamente director de obra o representante técnico. ¿Qué función ocupas en la obra? Directora de obra. A ver, ¿quién es el representante técnico? No hay, sos vos. No, pero yo soy directora de obra, yo firmé como directora de obra. ¿Quién es el representante técnico? No hay, sos vos. No puede no haber representante técnico. Entonces, los municipios a veces se contagian de esa nomenclatura. Entonces, te va a decir, tenés que firmar como director de obra. Ahora, en los hechos y frente al derecho, vos sos un representante técnico. Una obra no puede no tener representante técnico. Es como en un escrito judicial. Vos querés presentar un escrito judicial en tribunales, no puede no tener firma de abogado. No puede. Te lo van a rechazar. Bueno, continuamos. Aquí una colega de Venado Tuerto, Viviana, también con mi nombre, nos conocemos, yo nací en Venado Tuerto, aprovecho a comentarlo. La avisadora del colegio no exige fotos, dice Viviana, ¿No solo la exige? planilla no exige Perdón, fotos. La avisadora del colegio, no te escucho. ¿No exige qué? fotos, solo Cotos. la fotos, la Ah, plan, fotos. fotos. Con Sí. este, solo la planilla de avance de obra, porque la Bueno, responsabilidad es del profesional. bueno, las fotos en definitiva, si no te exige fotos, vos no tenés por qué presentarlas. La foto es para vos. Si la municipalidad te lo acepta, como aceptan algunos municipios, fantástico, pero la foto en realidad tiene que ser para vos, para cubrirte vos de cuál es el avance de obra. Es cierto, si vos vas al municipio, los reglamentos de edificación no te piden fotos. La foto es para que vos puedas documentar hasta dónde llegaste. Como es notarial, como tenés la fe pública que da un escribano, el día de mañana, si hay una pretensión de un comitente que compró esa propiedad o del propio comitente que te quiere hacer responsable por algo que vos no ejecutaste, ahí tenés, lo mostrás. Pero no está mal que la municipalidad no lo acepte, porque lo que pretende la municipalidad es la manifestación del arquitecto. La foto es para uno. ¿Se entiende? Bien, sí, ¿Mm? sí, creo que quedó claro. Pablo pregunta, ¿encomienda refiere específicamente al contrato? ¿Cómo? ¿Encomienda refiere específicamente al contrato? Sí. Hacer una encomienda es un contrato, sí. No sé en qué otro sentido lo puede usar el arquitecto, pero la encomienda, cuando hablamos de encomienda, de encomendar, estamos hablando de un contrato. A ver, yo te encomiendo, Viviana, que planifiques y organices este Zoom. Bien, está bien. ¿Hubo contrato? No, no hay contrato. Te encomiendo, ¿eh? Se usa ese sinónimo. Ahora, cuando hablamos en el ámbito de la arquitectura de encomienda, es un contrato. Bueno, queda claro que los arquitectos no estamos familiarizados con estos términos. No. Por Por eso, eso, por eso hasta ese yo, punto. por eso yo ignoro, sinceramente, ignoro por qué las autoridades de las facultades de arquitectura de la provincia de Santa Fe, miren, el colegio le ha ofrecido a las distintas facultades de arquitectura la posibilidad de establecer en sexto año, en el año que ustedes se reciben, un taller gratuito. El colegio se hace cargo de los honorarios o de la erogación que significa la elaboración de un taller, que de alguna manera los prepara a los arquitectos que van a comenzar a matricularse en todas estas circunstancias que son el ejercicio de la profesión.
Nunca, jamás en los últimos 30 años, ningún decano ha dado puntapié a todo este tema. Ignoro por qué, no lo sé, Sí, no tenemos formación en no lo eso. sé. Ahora, se nota, se Bueno, nota, se nota porque cuando uno conversa, sobre todo, a ver, cuando uno conversa con arquitectos jóvenes lo percibe, pero cuando uno conversa con arquitectos que tienen la misma edad que yo y pertenecen a mi generación también, nunca jamás han hecho encomiendas, se trabaja de una manera, sobre todo en algunas comunas y municipios. Ahora, un amigo de toda la vida, arquitecto de Venado Tuerto, en algún ajá, momento me planteó, yo no necesito eso en Venado Tuerto, eso dejarlo para Rosario, para Buenos Aires. A las 2 semanas se le murió un empleado que tenía de toda la vida y la familia casi lo estrangula al arquitecto, casi lo mata al arquitecto, porque evidentemente le criticaban al arquitecto que esa persona había trabajado 16 horas por día, que había ganado la mínima, es decir, toda una serie de cuestionamientos porque no tenía protección social. Trabajaban, en definitiva, como se trabajaba con pagos semanales o quincenales, etcétera. Pero bueno, hoy no se puede trabajar de la misma manera. Si vos claro. mirás a tu alrededor, el otro día, en una conversación informal que tuve con dos funcionarios de la municipalidad, habían hecho un relevamiento con drones de Fisherton y detectaron, para aquellos que vivan en esa zona, la cantidad impresionante de obras no denunciadas que aparecen, piletas, quinchos, etcétera. Están todo, absolutamente todo documentado. Hoy Bien. estamos en otra etapa, hoy estamos en una etapa. Yo empecé con la Olivetti. El otro día me preguntó un alumno, ¿qué es una Olivetti? Yo empecé con una máquina de escribir. ¿Qué es una máquina de escribir? Una computadora manual. Yo empecé con una computadora. No había celulares, no había. En la facultad, en la facultad, nosotros no teníamos fotocopiadora. Se usaba un mimeógrafo en esa época. Miren de qué época le estoy hablando. Entonces es comprensible. A ver, esto es una parte personal mía. ¿Eh? Para quienes son de mi generación, que luchamos contra la dictadura de Onganía, yo entré en la facultad en el año 1970, donde vivimos del 70 al 72 la dictadura de Onganía, de Leviston y de Lanusse, que después vivimos lo de la triple A y que después padecimos a Videla. Fue una etapa en donde evidentemente todos nosotros, que después fuimos dirigentes estudiantiles, yo fui diputado nacional entre el 83 y el 87 con Alfonsín, todo lo que nosotros vivimos, hoy que tengo alumnos, yo doy Derecho Constitucional, soy profesor titular de esa cátedra en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Los chicos no han vivido todo eso. No tienen idea que frente a la Facultad de Derecho estaba en la compañía de Comando y Servicio. Yo tengo más de 30 amigos, no compañeros ni conocidos, amigos muertos, muertos. Eso no lo vivieron los chicos. Entonces, se le hace un poco incomprensible todo este tema. Nosotros trabajamos con Olivetis. Bueno, hoy nos ayornamos, trabajamos con computadoras, tenemos Zoom, hablamos por celular. Yo hice un aprendizaje a lo largo de estos últimos 50 años en materia de informática que me jacto de trabajar. Por ejemplo, mañana tengo doctorados y trabajamos con Zoom y trabajamos de esa manera con clases virtuales. Pero hemos tenido que acostumbrarnos a una postura muy distinta. Hoy, insisto, hoy es muy difícil que ustedes sigan trabajando manualmente, muy complicado. Y fiscalmente cada vez más difícil, fiscalmente. Bueno, Bueno, quedamos así. aquí Pablo reconoce que nunca había escuchado encomienda como contrato.
Bueno, Le agradece. eh, No sé, ahí queda sí, una última consulta de otra mirada vamos a la última y que, cerramos. que dice, ¿quién debe firmar como constructor cuando Perdón, no perdón, lo... no escuché. ¿Quién debe firmar como constructor cuando no lo realiza una empresa? Cuando no hay una empresa. Es un problema, Ajá, porque es un problema. Yo lo que le sugiero es lo siguiente. Si no es una empresa la que va a hacer la construcción y es, en definitiva, vuelvo, tres albaniles, hacer el contrato con el comitente, que es el propietario, que el propietario figure como constructor, pero ahí sí, inevitablemente, imprescindiblemente, tenés que hacer un contrato con el comitente propietario diciéndole al comitente en ese contrato que él se hace cargo de la mano de obra y carga con todas las cargas patronales. Entonces sí, imputación ajena. Pero si no decís nada, sonaste. Es tuyo. bien. Aquí hablan de la... Arquitectas, arquitectos, un placer. Nos vemos el lunes que viene. Bueno, doctor, Trataremos de avanzar en estos aspectos así como hicimos hoy, en una horita y muchísimas de alguna gracias. manera Ha efectiva. sido Por usted favor. muy claro y nos volvemos a encontrar entonces el próximo lunes Perfecto. a partir de las 6:30 de la tarde. Así es, 6:30 en punto. En punto. Les cuento una última anécdota. Los abogados somos muy severos con el horario. Yo tengo mis clases en la facultad los miércoles 12:20, de 12:20 a 3 de la tarde. A las 12:20 cierro la puerta con llave. Si alguien golpea a las 12:21, tiene que invocar una razón de fuerza mayor o de hecho fortuito para poder ingresar. ¿Por qué? Porque es el único eximente que existe en el derecho para que el juez te acepte en una audiencia. Insisto, tiene que invocar una razón de fuerza mayor, un piquete, o un hecho fortuito, una lluvia torrencial. Es fantástico, porque algunos se animan a entrar y dicen cada bolazo tremendo, inventando un argumento que es una manera de que el abogado empiece a mentir, empiece a aprender la mentira. El arquitecto, por ejemplo, es tremendamente impuntual, pero espantosamente impuntual el arquitecto. Me invitaron un día a USGES a un taller, un viernes a las 7 de la tarde. Yo estaba a las 7 menos 10 sentado esperando impacientemente. USGES apareció a las 7:30 y el primer alumno en el taller apareció a las 8:10. Entonces ahí vos te das cuenta cómo y de qué manera el arquitecto cumple con el horario. Las asambleas del Colegio de Arquitectos a fin de año se convocan a las 10 de la mañana. Entonces yo pregunto, ¿para qué las convocan a las 10 de la mañana si empiezan a las 12? Precisamente para que empiecen a las 12. Un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Luego. Chao, buenas noches a todos.